Ahora, ¿cómo anda el mundo? Con Patricia Dalmací, desde La Voz de América en Washington, para El Sol de la Tarde. 3:59 minutos, El Sol de la Tarde. Buenas tardes, Patricia. Muy buenas tardes a ustedes. Patricia, ¿cómo se ve desde los Estados Unidos, donde no hay reyes, aunque sea imperio? Pero pregúntale, ¿está en Madrid? Esa Patricia está en Madrid. La abdicación de el rey Juan Carlos y todo lo que está ocurriendo en España en este momento. Mira, aquí se le está dando bastante cobertura, pero no como en América Latina, ¿no? Y en Europa, aquí en Estados Unidos realmente en los medios, por ejemplo en los canales de televisión, prácticamente no se ha mencionado la abdicación. Wow. Para nada. Es sorprendente para aquellos que son, pues, qué sé yo, hispanos o inclusive europeos que viven acá. Lo que sabemos es, pues, como periodistas, es por las agencias, por los cables de prensa y los que seguimos, pues, este tipo de noticias. Pero acá es sorprendente, más bien, esa es como una noticia en sí misma, y es que lo de rey Juan Carlos no se ha seguido mucho, para nada, ¿no? Patricia, un asunto al establishment norteamericano lo está golpeando la prensa con una que otra entrevista de gran impacto. Por ejemplo, el zar del antiterrorismo, conocido así, don Richard Clarke, denuncia en una entrevista a Democracy Now! Que Bush, el expresidente Bush, como el ex vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa Rumsfeld cometieron crímenes de guerra durante la invasión a Irak, y sostiene que deberían ser juzgados por crímenes de guerra por esta invasión. Esto, si lo dijera un ruso o un chino, uno no le diera la importancia que le da, porque si no, ¿de dónde viene? Estamos hablando de un hombre del establishment. ¿Qué sabes de esto y por qué ocurre esto? Bueno, estas acusaciones, yo no he visto específicamente las palabras o declaraciones de esta persona que es del establishment, pero estas acusaciones, tanto por muchos republicanos que fueron parte de la administración de George W. Bush, que terminaron indignados con lo que ocurrió durante sus 2 mandatos en la presidencia, pues han denunciado y rechazado públicamente, algunos con libros que publicaron, sí, otros con declaraciones a la prensa sobre lo que allí ocurrió o cómo fue que se tramó todo esto de la guerra en Irak mayormente, y la invasión a Afganistán. Sin embargo, pues claro, los demócratas también han hecho su parte en las declaraciones que han hecho y en las acusaciones que han hecho específicamente a la presidencia de George W. Bush. Sí. En esos momentos, si saben, claramente, pues Estados Unidos estuvo en sus niveles más bajos de aprobación ante la opinión pública mundial, y George W. Bush aquí, inclusive en Estados Unidos, pues prácticamente no se le ve la cara por su popularidad quedó muy baja, en especial por esto de las torturas y la manera que incursaron en la guerra de Irak. Incluso Clark declara: en este momento hemos establecido procedimientos en la Corte Penal Internacional de La Haya, según los cuales personas que llevan a cabo acciones mientras son presidentes o primeros ministros han sido acusados y juzgados. Dice: pienso que necesitamos preguntarnos si sería conveniente o no hacer eso en el caso de los miembros del gobierno de Bush. Recordar que Clark sirvió como coordinador nacional para la seguridad y la lucha contra el terrorismo durante el primer año de gobierno de Bush. Bueno, eso vamos a ver cómo se desarrolla. Es cierto que ese tipo de acusaciones lo vimos cuando Bosnia y Herzegovina, lo vimos también, claro, con la Segunda Guerra Mundial, y si va a La Haya algún tipo de acusación así, sustancia, ¿no? Y con pruebas, pues sería
súper interesante ver cómo se desarrolla todo esto. También George W. Bush en sus memorias sí da a entender que muchas de las cosas que pasaron pues prácticamente tenían la mano secreta del vicepresidente Dick Cheney, y no estoy hablando de que de alguna manera es una reivindicación de lo que hizo bien o no bien George W. Bush, pero en los círculos acá en Washington se hablaba mucho de la importancia y del poder que tenía el vicepresidente Dick Cheney y muchas de las medidas que se tomaron al respecto, específicamente la guerra en Irak. Patricia, ayer se conoció una audiencia de unas 11 horas alrededor del caso de Leopoldo López, el dirigente opositor venezolano, y continúa hoy el proceso. Ahora, una pregunta: ¿cómo cataloga el gobierno de Estados Unidos el estatus actual de Leopoldo López, quien está detenido desde hace varios meses en Venezuela? ¿Se considera un preso político? ¿Hay alguna acción que esté en disposición de asumir el gobierno de Estados Unidos en defensa de los derechos de Leopoldo López? Bueno, hasta ahora públicamente lo que ha dicho el Departamento de Estado ha sido que apoya las conversaciones del gobierno del régimen de Nicolás Maduro con la oposición por medio de la mediación de UNASUR, y prácticamente ha dicho eso, ¿no? Que espera que le den tiempo a estas conversaciones. Ha hablado del líder, ha pedido varias veces la liberación del líder político de Voluntad Popular, ¿no?, de Leopoldo López, y también de los alcaldes. Ha hablado públicamente sobre la preocupación de que estos líderes políticos estén sin muchísimas pruebas o ninguna en la cárcel, pero hasta ahora han dicho el gobierno, la administración de Barack Obama, que apoyan las conversaciones. Y a eso es lo que se están prácticamente enfocando, ¿no? A ver. Patricia, en otro orden, Estados Unidos es de los pocos grandes países del mundo muy contaminadores, pero que se han negado, por ejemplo, a ratificar el protocolo de Kioto, que establece una serie de mecanismos tendentes a tener un mundo más limpio, más sano. Sin embargo, Barack Obama ha sometido una iniciativa que busca reducir las emisiones de carbono en un 30%. Aparentemente, si no me equivoco, los republicanos no están convencidos de eso por el impacto que tiene en su propia industria, porque la mayoría de la energía que se genera en Estados Unidos proviene del carbón y del gas natural, y el carbón es muy contaminante. ¿Cómo cae esta iniciativa? ¿Podrá pasar? La EPA forma parte de la estructura gubernamental que justifica este planteamiento. Lo único que yo sé es que los medioambientalistas aquí estaban muy contentos que ganara. Cuando ganó el presidente Barack Obama, estaban muy opuestos a George W. Bush, porque lo veían mucho más alineado con las medidas, digamos, o con la manera de actuar de las corporaciones y también con la industria, ¿no?, de hidrocarburos aquí en Estados Unidos. Y Barack Obama ha intentado revertir muchas de las medidas tomadas por George W. Bush, pero sabemos que en la política y aquí en Washington los intereses a fin de cuentas tienen mucho poder. Tienen muchos lobistas, cabilderos aquí en la ciudad, y esos son medidas que son sumamente difíciles. El presidente Barack Obama intentará, como ha intentado en otras ocasiones, y hay cierto apoyo, pero son medidas que son muy difíciles y siempre las diluyen más tarde en el Congreso y las hacen mucho más leves para no afectar las industrias aquí, la industria, como mencionaste, de hidrocarburos aquí en Estados Unidos. ¿Se haría mediante una iniciativa del Ejecutivo o necesariamente tendría que ir al Congreso?
Usualmente pasan por el Congreso, pero el Ejecutivo sí puede tomar medidas, pero siempre sabemos que esas medidas ejecutivas no tienen, no abarcan tanto como podría una ley del Congreso de Estados Unidos. Pero a nivel del departamento, ¿no?, de aquí que trata con el medio ambiente, por medio del presidente sí se pueden tomar muchas medidas, pero ya que sean mucho más abarcadoras, mucho más amplias, tendría que ser por parte del Congreso. Gracias, Patricia. Ay. Buenas.